Bauhaus, la Staatliche Bauhaus Casa de la Construcción Estatal. La Staatliche Bauhaus Casa de la Construcción Estatal o simplemente la Bauhaus, fue la escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania y cerrada por las autoridades prusianas en manos del partido nazi en el año 1933. El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, de la construcción, y Haus, casa. Irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de su existencia. Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el socialismo de su fundador. La primera fase 1919-1923 fue idealista y romántica, la segunda 1923-1925 mucho más racionalista y en la tercera 1925-1929 alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanza. La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían tal cual y fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo Heinrich von Eckart. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996. Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el acosante crecimiento del nacionalsocialismo, debido a que la ideología Bauhaus era vista como socialista, internacionalista y judía. Los nazis cerraron la escuela. Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, refugiados, se instalan finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales. La escuela Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades: 1919, 1925 Weimar 1925, 1932 Dessau 1932. 1934 Berlín estuvo organizada por tres directores: 1919, 1927 Walter Gropius 1927, 1930 Hannes Meyer 1930, 1933 Ludwig Mies van der Rohe, uno de los principios establecidos por la Bauhaus desde su fundación. La forma sigue a la función. El edificio de la Bauhaus de Dessau, Alemania. 1925-1926 de Walter Gropius, es el más emblemático de la Bauhaus, se despliega en varios volúmenes, independientes entre ellos, y diseñados según la función para la que fueron concebidos. El edificio de la Bauhaus de Dessau, considerada como la obra maestra del racionalismo europeo, tiene una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica. Limita con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y dos de sus alas contornean un cercano campo deportivo, y se abre al ritmo de la vida urbana con sus grandes fachadas de luminosas cristaleras. La arquitectura Bauhaus se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Se basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. También incluye aspectos del Renacimiento clásico. Marc Lauliette comenzó esta revolución hacia la arquitectura. Él quiso expandir su arte a través de la prestigiosa escuela Bauhaus, siendo uno de los más importantes participantes de este maravilloso movimiento que cambió el modo de apreciación hacia la arquitectura de esa y nuestra época.
Algunas de sus más famosas creaciones fueron el Hippolyte, Le Pourriette, Jacqueline, Au Franchise, todos ellos situados en este momento en el Museo Madame Tussauds. En su mayoría consta de formas triangulares y rectas que ayudan a apreciar la rigidez del carácter que impuso la Uliete. Sus colores son opcionales, pero generalmente se utilizan tonos marrones y rojos oscuros, aunque hay excepciones como por ejemplo en el famoso Jacqueline, en el cual se utilizaron colores fuertes en los que predominaba el azul cielo y el magenta. Después de haber aportado tanto este arte la Uliete, a sus 46 años de edad, murió de tuberculosis. En esa misma época se produjo un cambio drástico en la arquitectura, cambiando así de formas triangulares a ovaladas y rectangulares entre otros aspectos. Por ello hoy en día no es muy conocido el nombre de este gran artista que sin lugar a duda fue uno de los más importantes en este sector. La fundación de la Bauhaus se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el conjunto de Europa y particularmente en Alemania. Su creación se debió a la confluencia de un conjunto de desarrollo político, social, educativo y artístico en las dos primeras décadas del siglo XX, cuya especificidad está dada por las vanguardias artísticas de comienzo de siglo. La modernización conservadora del Imperio alemán durante la década de 1870 mantuvo el poder en manos de la aristocracia. Esto exigía también, del militarismo y el imperialismo para mantener la estabilidad. Para 1912 el auge de los izquierdistas del SPD ha galvanizado las posiciones políticas con conceptos de la solidaridad internacional y de establecer el socialismo contra el nacionalismo imperialista. Sectores del proletariado demuestran una creciente capacidad de organización, cuestión que es forzosamente potenciada por la hiperinflación alemana y la cada vez más evidente crisis económica. Al igual que otros movimientos pertenecientes a la vanguardia artística, la Bauhaus no se marginó de los procesos políticos sociales, manteniendo un alto grado de contenido crítico y compromiso de izquierda. La Bauhaus, como demuestran los problemas que tuvo con políticos que no la veían con simpatía, adquirió la reputación de ser profundamente subversiva. En el momento de su fundación los objetivos de la escuela, caracterizados por Gropius en un manifiesto, fueron la recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público, ya que una de sus metas era la de independizarse y comenzar a vender los productos elaborados en la escuela, para dejar de depender del Estado que hasta ese momento era quien los subsidiaba. Se formó cuando Gropius une la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes Aplicadas o Escuela de Artes y Oficios, transformándose en la primera escuela de diseño del mundo. En esta fase se implantó en la escuela el llamado curso preliminar, creado por Johannes Itten. Como su nombre lo indica, el curso preliminar, antepuesto a los estudios propiamente dichos, tenía por misión liberar de convenciones al futuro miembro de la institución, despertar sus dotes personales y orientarle espiritualmente para la ulterior formación. Entre los primeros estudiantes se encontraban Marcel Lajos-Breor y Jost Schmidt, que alcanzaron cierto éxito. Los estudiantes se mostraban flexibles y dispuestos a hacer todo tipo de trabajos, por tanto salían de la escuela bien formados, sabiendo dibujar, modelar, fotografiar o diseñar muebles. La escuela disponía de talleres de ebanistería, diseño, teatro, cerámica, tejido, encuadernación, metalurgia, vidriería. Pero no de pintura y escultura en el sentido tradicional. El taller de teatro, dirigido por Oskar Schlemmer, era considerado muy importante dentro del programa de la escuela por su naturaleza de actividad social que combinaba diversos medios de expresión. Decorados, vestuario, etc. formaban parte de las prácticas de los alumnos. Fueron famosas las obras de Schlemmer, sobre todo el ballet triádico, obra estrenada en el Teatro de Stuttgart. Paul Klee llegó a la escuela en 1920.
Persona muy culta, además de ser un violinista y pintor notable muy interesado por los problemas teóricos del arte. Desarrolló su actividad en el taller de tejidos, dando clases de composición. Su enseñanza se basaba en las formas elementales, de las que, según él, se derivaban todas las demás. El arte debía descubrir esas formas, desvelarlas, hacerlas visibles. Preparaba concienzudamente las clases escribiendo en unos cuadernos que, posteriormente fueron publicados en forma de libro. En 1922 Kandinsky se incorporó al proyecto. Había participado en las reformas educativas en la época de la Revolución Rusa, fundando en la Unión Soviética varias escuelas. Durante ese tiempo mantuvo correspondencia con Gropius. Cuando la Revolución Rusa empezó a sufrir dificultades y comenzaron las disputas y purgas políticas, Kandinsky decidió trasladarse a la Bauhaus. Su prestigio, tras la publicación de lo espiritual en el arte en 1911 y sus primeras obras abstractas de 1910, era por entonces ya muy grande. Sustituyó a Schlemmer en el taller de pintura mural y dio clases con Klee en el curso de diseño básico. Su mente teórica fue decisiva para iniciar el camino hacia un arte más intelectual y razonado, donde utilizaban el alma del objeto para esculpirla en la tela con rasgos abstractos. Klee se retiró en el año 1931. Esta primera etapa culmina con la inminente necesidad del cambio de sede de la escuela propiciado por la Gran Depresión. En 1925 se estrena la sede de Dessau. La primera etapa de la Bauhaus se puede sintetizar como una fase de experimentación de formas, productos y diseños y, por lo tanto, también de educadores del diseño. En 1923 Theo van Doesburg, fundador en los Países Bajos del neoplasticismo, pintor, arquitecto y teórico, creó en Holanda la revista y el movimiento de Stiegel y al llegar después a Weimar, ejerció una influencia decisiva en los estudiantes y en Gropius que acabaría llevando a la escuela a tomar otro rumbo. A partir de 1923 se sustituye la anterior tendencia expresionista por la nueva objetividad, un estilo también expresionista de pintura aunque mucho más sobrio que se estaba imponiendo en toda Alemania. La incorporación a la Bauhaus de Laszlo Molinari, un artista muy cercano a Van Doesburg, supuso la introducción en la escuela de las ideas del constructivismo ruso de Lissitzky y Pavlin, que abocaban por un arte comunal, basado en la idea y no en la inspiración. De esta época datan algunos de los más importantes escritos teóricos de la Bauhaus en el ámbito de la pintura. Así, Klee escribe Vías del estudio de la naturaleza. Wege des Naturstudiums, 1923 y Cuaderno de bocetos pedagógicos. Pädagogisches Skizzenbuch, 1925. E imparte en la Asociación del Arte de Jena la conferencia El arte moderno über die moderne Kunst. Por su parte, Kandinsky publica Punto y línea sobre el plano. Punkt und Linie zu Fluche, 1926 como el N9 de la serie de la Bauhaus. En 1925 Laszlo Molinari, tras 5 años de docente, abandona la Bauhaus. Decisión tomada ante la creciente presión que ejerce el grupo de docentes y alumnos de tendencia comunista. En 1933 el partido nazi decide cerrar la escuela, por lo que Ludwig Mies van der Rohe traslada la Bauhaus a Berlín con fondos ganados de la ilegalidad del cierre de contratos. La Bauhaus fue también un gran experimento vital de una pequeña comunidad de jóvenes, 1400 aproximadamente, que, tras la quiebra del viejo orden y la traumática experiencia de la recién acabada Primera Guerra Mundial, se lanzó llena de entusiasmo a la construcción de una utopía social, de nuevas formas de convivencia. Se llevaron a cabo legendarias fiestas en la Bauhaus, generalmente temáticas: fiesta blanca, fiesta del metal, fiesta de los cometas y casi siempre de disfraces, en cuya organización y diseño se trabajaba durante semanas.
Las fiestas tenían una doble intención: por un lado fomentar el contacto entre la escuela y la población para aplacar los recelos que generaba la institución en la población y, por otro, propiciar el trabajo en equipo y de cooperación y servir de catarsis ante las tensiones y conflictos que se originaban en la Bauhaus como resultado de la estrecha vinculación entre trabajo y vida privada. Además de estas fiestas oficiales, cualquier acontecimiento era igualmente susceptible de desembocar en una celebración: la finalización de un tapiz, la adquisición de la nacionalidad del matrimonio Kandinsky, o el nacimiento de un niño. Tras 1933, gran parte de los integrantes de la Bauhaus marcharon hacia los Estados Unidos, en donde se desarrolló una especie de continuación de la Bauhaus hasta la Guerra Fría. En 1951, el arquitecto y escultor suizo Max Bill, siguiendo a los lineamientos de la Bauhaus original, funda en Ulm, República Federal Alemana, la Hochschule für Gestaltung, Escuela Superior de Proyectación, que recupera pronto la denominación de Bauhaus o, para diferenciarla de la inicial, Neues Bauhaus, Nueva Bauhaus, de la cual fue director entre 1954 y 1966 el pintor y diseñador argentino Tomás Maldonado, quien enfatiza aún más con el carácter científico y racionalista aplicado en las artes. La enseñanza en la Bauhaus y sus profesores. La pedagogía se dividía en tres partes. Primera parte: durante 6 meses, el aprendiz se adaptaba a los talleres de la Bauhaus y descubría sus preferencias gracias a la convivencia con los artistas formaban parte de ella. Trabajaba con piedra, madera, metal, barro, vidrio, colorantes y tejidos, mientras se le enseñaba dibujo y modelado. En este tiempo, se aplicaba un curso obligatorio denominado Vorkurs, donde se investigaba los principales componentes del idioma visual en textura, color, forma, contorno y materiales. Esto llegó a conocerse más tarde como método Bauhaus. Segunda parte: entraba a los talleres y recibía una instrucción práctica y formal por 3 años. Más adelante, pasaba su examen de artista. A través de esto, se elegían a los estudiantes más destacados. Tercera parte: los que fueron seleccionados recibían cursos prácticos en las fábricas y salían bajo el título de arquitecto. Pintura, escultura, diseño de muebles, carpintería, trabajo en hierro y cristal, tejido, alfarería, grafismo artístico, pintura mural, escenificación, danza, teatro, tipografía y la arquitectura eran los distintos tópicos que se impartían en la institución. Esta escuela tuvo diversos profesores. Todos eran de distintas profesiones: pintores, escultores, arquitectos, urbanistas, tipógrafos, grabadores, tejedores y artesanos. Gracias a la influencia de estas personalidades, los alumnos creaban objetos de la vida cotidiana como sillas, camas, armarios de cocina, prototipos de kioscos publicitarios, servicios de té y café en metal, lámparas y tejidos con dibujos abstractos. Posteriormente, se publicaban catálogos en el que se mostraban dichos productos y eran vendidos a las industrias. Características de la Bauhaus: este movimiento estaba influenciado por diferentes corrientes como el constructivismo ruso, suprematismo, expresionismo y neoplasticismo. Rubio S.F., en documento en línea, describe las características de este movimiento. El estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de ornamentación en los diseños, incluso en las fachadas, así como por la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de elaboración. En 1925 se alzó una serie de edificaciones de forma rectangular, con base en hormigón y cristal, la cual fue diseñada por el primer director de la escuela. Ya para aquel entonces, se inclinó más hacia el funcionalismo. La expresión de la belleza y conveniencia de los materiales básicos sin adornos se volvieron cada vez más frecuentes en el estilo de este movimiento. Torres 2007 explica que en cuanto a la tipografía, es funcional, constructiva y la gran mayoría de las veces se aplicó la sans serif. Se manejó el círculo, el cuadrado y el triángulo y se utilizaron los 3 colores primarios como base. Las direcciones horizontales y verticales surgen con mucha frecuencia.
Los textos se diferencian de forma tipográfica. Se resaltan palabras con colores de fondo o una fotografía impresa en un color no realista. Se colocan textos breves en un ángulo de 90, algo totalmente nuevo. Máximos representantes y sus obras han sido diversos artistas que han formado parte de la Bauhaus. Según el portal Arte Historia SF, los máximos representantes son Gropius y Mies van der Rohe. Walter Gropius llevó a cabo varios proyectos, incluyendo su obra maestra el edificio de la Bauhaus en Dessau, el cual tenía una planta asimétrica, con pabellones situados a diferentes alturas y predominio de ventanas horizontales, uno de los puntos de referencia de la arquitectura racionalista, como describe la Enciclopedia Hispánica Platimum, Op. Cit. Esta obra comenzó en 1925 y fue inaugurado en diciembre de 1926. Otras obras que realizó fue la reconstrucción del Teatro Municipal de Jena junto con Mayer, la edificación de la Academia de Filosofía de la Universidad de Erlangen, la urbanización cercana a Karlsruhe, la Casa Sommerfeld en Berlín, el monumento Memoria a Víctimas Golpe Estado de Kapp, la Casa Auerbach en Jena, las casas de los maestros de la Bauhaus en Dessau, la colonia Treten, la oficina de empleo, entre otros. En cuanto a Ludwig Mies van der Rohe, en 1929, un año antes de tomar el cargo en la escuela, había edificado su máxima obra, el Pabellón Nacional de Alemania, en la Exposición Internacional de Barcelona. Había sido elegido por el gobierno alemán para llevar a cabo el proyecto. Se trataba de un salón protocolar con base en vidrio, travertino y distintos tipos de mármol con el fin de alojar la recepción oficial dirigida por el rey Alfonso XIII junto a las autoridades germanas. Otras de sus obras son la Casa Tugendhat en Brno, actual República Checa, el proyecto Club de Golf en Krefeld, Alemania, el proyecto Casa Jerick en Berlín, el apartamento para soltero, la Casa Lemke, el edificio administrativo para la industria de la seda, la Casa Hermann Lange, la Silla de Barcelona y mucho más. Además, participó en la exposición berlinesa de edificios celebrada en la capital alemana. Conclusión: la Bauhaus influyó poderosamente en la arquitectura moderna, a tal grado de marcar la pauta. Simultáneamente, se creó una nueva estética. De acuerdo con la enciclopedia Wikipedia 2007, en documento en línea, sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían tal y como fueron concebidos dentro de esta escuela. Personalidades como Charles Edward Gianni, conocido como Le Corbusier, y Frank Lloyd Wright fueron inspirados por este movimiento y plasmaron sus obras en Europa y Estados Unidos. Estas dos personas, junto con Gropius y Mies van der Rohe, son considerados como padres de la arquitectura moderna y sus hermosas edificaciones siguen asombrando al mundo entero hasta la fecha.